Para la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el que nos acompañen en este evento, la conferencia magistral Desafíos recientes de los derechos humanos, justo en este 10 de diciembre para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Recordemos que un día como hoy, en 1948, la Asamblea de las Naciones Unidas precisamente proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es la ocasión de estar aquí. Y qué mejor que estar aquí con la presencia del invitado que el día de hoy tenemos, a quien le agradecemos su presencia, al doctor Fernando Rey Martínez, a quien les pido por favor que recibamos con un caluroso aplauso. Se encuentra presente con nosotros en representación del señor Fiscal General del Estado de Querétaro, maestro Alejandro Echeverría Cornejo, la maestra Margarita Luna Telles Girón, quien es vicefiscala de Investigación y Persecución del Delito. Agradecemos su presencia y desde luego también le agradecemos enormemente su colaboración para que sea posible esta conferencia magistral, al doctor Rogelio Flores Pantoja, quien es el director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Le agradecemos igualmente su presencia a la maestra María Rebeca Mendoza Romero, quien es la directora de Derechos Humanos de esta institución. Sin más, su servidor les hace del conocimiento que esta conferencia, además de este sistema presencial, desde luego con el aforo que es permitido en razón de los momentos que vivimos aún de la pandemia, se está transmitiendo en vivo en Facebook Live de la página de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, con un esfuerzo que se está haciendo de parte de la institución para la difusión de los derechos humanos. Entonces, le cedo el uso de la voz al maestro Rogelio Flores Pantoja, quien nos presentará y nos contextualizará la conferencia de nuestro ponente Fernando Rey Martínez. Maestro Rogelio. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero primero expresar mi agradecimiento a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, al fiscal Alejandro Echeverría y, por supuesto, un honor para mí compartir este día con queridas amigas y queridos amigos a quien tengo mucho tiempo de conocer, algunos años ya en distintos espacios, pero es para mí un verdadero gusto estar aquí, particularmente en un día que resulta muy relevante. Fue justamente el 10 de diciembre de 1948, como ya lo decía Javier, cuando aparece el primer instrumento por consenso de los países después del desarrollo de los derechos
que había surgido en el siglo XVIII en las constituciones y que este reconocimiento constitucional fue expandiéndose durante 2 siglos, pero llegó un punto en donde los países estaban en crisis sobre la eficacia de la protección de la dignidad humana, incluso a nivel de la Constitución. Y precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue esa primer manifestación de la respuesta de los estados ante la necesidad de expandir hacia nuevos espacios, hacia nuevas dimensiones, tanto normativas como institucionales, la protección de la dignidad humana. A partir de este momento, por supuesto que también desde los espacios académicos era necesario invitar a repensar la manera en la que se estaba protegiendo la dignidad humana. Y es ahí donde profesores como Fernando Rey juegan un papel importante. Siempre desde la academia, me parece que la mejor contribución es invitar a repensar el objeto de la discusión. Sabemos que las instituciones actualmente tienen la obligación constitucional de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos. Sin embargo, el reto es en cómo hacerlo particularmente en materias como esta, en donde hay que estar pendientes de manera permanente en cómo se respetan y garantizan los derechos de las personas y además también cómo se cumple con el propósito institucional. Ahí es donde desde la academia se puede hacer una sinergia muy importante. Este evento tiene como propósito mostrar la relevancia que tiene ese complemento entre las personas que han aportado desde la academia, como el doctor Fernando Rey Martínez, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, a quien he tenido el gusto y el privilegio de compartir espacios académicos en distintos países. Coincidimos en enero de cada año en la Universidad de Pisa en Italia, en España también tengo la oportunidad de compartir con él. Justo ahí en España, hace algunos años, participé en la presentación de uno de sus libros, de uno de las muchas publicaciones que él tiene, una producción científica constante y consistente. Pero había un libro que le publicó otro querido amigo de Fernando y mío, Eduardo Ferrer MacGregor, en una de las colecciones más prestigiadas que existen en Iberoamérica sobre derecho procesal constitucional, y allí le publica un libro que se llama La dignidad humana en serio. Y al leer el contenido de ese libro, pues hace esto que les estoy diciendo. Invita a repensar el objeto de la discusión, con el propósito de siempre buscar la protección eficaz, la tutela efectiva de los derechos humanos. Por esa razón es que me da mucho gusto recibir aquí en Querétaro al doctor Fernando Rey Martínez, y les digo particularmente en un espacio como este y en este auditorio que representa también un esfuerzo de coordinación institucional muy relevante y en donde uno de los ejes principales de todo este trabajo tiene que ver precisamente con los derechos humanos. Por esa razón es que les agradezco que estén ustedes aquí, a las personas que están siguiendo la transmisión en línea, a la Fiscalía, por supuesto, por la disposición siempre tan generosa del señor fiscal de trabajar de manera conjunta, y a mi amigo Fernando Rey por estar aquí, a quien le cedo el uso de la voz para que nos cuente un poco sobre los desafíos recientes de los derechos humanos. Muchas gracias, Fernando. No. Muchísima presentación. Quiero vivir muchos años para parecerme a la persona que han descrito tan generosamente. Gracias a la Fiscalía, gracias al Instituto
que tan sabiamente dirige mi compañero admirado Rogelio Flores, y gracias a ustedes por su presencia aquí y por haberme invitado a celebrar un día tan especial como es este, ¿no? El Día de los Derechos Humanos. En esta ciudad, Querétaro, que es la ciudad más de moda de todo México, ¿no? Y yo estoy asombrado del crecimiento extraordinario de esta ciudad que siempre me fascinó por su centro histórico, por su belleza, pero ahora también a la belleza se suma el dinamismo empresarial, el dinamismo cultural. Así que enhorabuena, es para mí de verdad un honor estar con ustedes esta mañana. En parte quiero quedarme de pie porque así aseguro que no me voy a enrollar mucho, porque voy a empezar a cansarme. Quisiera simplemente de estar de pie, porque hablando puedo estar durante horas, pero nos acabamos de conocer y no quiero que ustedes empiecen a pensar mal de mí. Les propongo simplemente sugerir algunas ideas, algunos brochazos, algunos más de brocha gorda y otras de quizá un pincel más fino, sobre dónde estamos en relación a los derechos humanos, ¿no? Yo diría que este concepto está sometido a una radical y cruel paradoja. Por supuesto, todo está aceptado universalmente que los derechos humanos es la moral común universal, es, digamos, la moral de nuestro tiempo, es aquello que nos permite en realidad comprender qué tipo de animal somos, ¿no? El sapiens sapiens puede ser definido de muchas maneras: un animal que cuida, un carnívoro agresivo, un mono que ha tenido suerte, pero desde el punto de vista jurídico el ser humano es alguien que respeta y hace respetar los derechos humanos en la convivencia. Sin derechos humanos no hay humanidad, ¿no? Fijaros que el concepto jurídico se nutre de un concepto antropológico, ¿no? En realidad, la Carta de Naciones Unidas, firmada en 1948, un día como hoy, en el Palacio Chilló, en realidad constituye el ADN moral o ético común, ¿no?, de toda la humanidad. Bien, por tanto, nadie discute los derechos humanos. ¿Quién los discute hoy día de modo abierto, espontáneo, ¿no? Y sin embargo, todos vemos que los derechos humanos se violan constantemente, diariamente, incluso en los países democráticos, no digamos ya en los países que no son democráticos, que son la mayoría de países del mundo. Por eso un día como hoy nos surge a todos, ¿no? Pero hay lugares, los países que no tienen los rasgos suficientes para ser considerados una democracia, donde las violaciones masivas, radicales de los derechos humanos nos permite concluir que allí no hay una sociedad decente. Donde no hay derechos humanos, no hay sociedades decentes. Estamos hablando de eso, y no hay humanidad. Bueno, yo no voy a hablarles a ustedes de derechos humanos ligados al proceso penal, pero no me atreveré, ustedes son expertos, pero sí quisiera sugerirles una idea, y es la siguiente. ¿Ustedes se ven a sí mismos como agentes de derechos humanos? La mayoría de los que estáis aquí, supongo que trabajáis en la Fiscalía, en torno a la seguridad ciudadana, a la protección de los derechos de orden público de todas las personas, bienes jurídicos tan importantes como la vida, la propiedad, la libertad de sus... Si se fijan, todo el derecho constitucional clásico se ha construido sobre la sospecha de los servidores públicos estatales que se dedican a garantizar la seguridad, porque evidentemente esa es la reflexión ordinaria, de qué modo la policía, fiscales, todo el proceso, los procesos de todo tipo, y por supuesto los penales, el juez, deben respetar los derechos humanos. Pero es que, en particular la Fiscalía, también el juez, no digamos, su misión esencial, su misión constitucional esencial, es defender un derecho fundamental sobre el que apenas se ha escrito y reflexionado, que es el derecho de seguridad ciudadana que tenemos todos los ciudadanos, todas las personas, en realidad, no solo los ciudadanos, ¿no?
desde esta manera, desde este punto de vista, por supuesto, que la Fiscalía, la Policía, sois protagonistas, sois actores de la protección activa de los derechos fundamentales. Es verdad que se puede violar, se puede lesionar, se pueden erosionar, pero la naturaleza de la misión, de vuestra profesión, es garantizar los derechos fundamentales, ¿no? Así que enhorabuena, porque en este tiempo no es fácil. No sé si lo ha sido alguna vez, ¿no? Enhorabuena. Yo me quito el sombrero. Bueno, digo, no voy a hablar de esto, que es vuestro trabajo y no me voy a atrever a ser un gallo en corral ajena. Voy a plantear otros asuntos que tienen que ver con los derechos fundamentales en el mundo, en este momento, ¿no? En el mundo de los países democráticos. Me ha tocado, participo en un proyecto de la Unión Europea para ayudar a los constituyentes chilenos a redactar su constitución. Junto con otros expertos estamos viendo cómo podría ser el catálogo de derechos fundamentales de la nueva Constitución de Chile, ¿no? Esto me ha permitido ver también las preocupaciones, digamos, contemporáneas en esta materia. Bueno, voy a enunciar rápidamente algunas tendencias actuales en materia de derechos fundamentales. Primero, de repente los derechos políticos han vuelto a ganar actualidad, ¿no? Saben ustedes la típica distinción, derechos de libertad del siglo XIX, derechos políticos, final del XIX, comienzos del XX, democratizando el sistema, derecho de sufragio activo, pasivo, la extensión, la generalización, ligado a esto los derechos de reunión, de asociación y otros, los derechos de participación política, ¿no? Los derechos políticos. Por último estarían los derechos sociales, ambientales, culturales. Digo por último porque aparecieron más tarde en la historia, como saben, en el siglo XIX, como consecuencia de la reivindicación de la clase obrera. Claro, la clase obrera surge a lo largo del siglo XIX como consecuencia de la revolución industrial. Mientras no hay fábricas, mientras solo hay campo, no hay fábricas. Si no hay fábricas, no hay obreros. Hay un primer tiempo de abuso y de un capitalismo salvaje, pero eso se va atemperando, no sin conflictos radicales y con intentos de superación por la derecha, Estado autoritario, fascistas, nacionalsocialistas, y por la izquierda, Estados socialistas, pero también el anarquismo y otras, para finalmente confluir en el momento actual, el paradigma de Estado social y democrático de derecho, que es en el que estamos, en el que queremos estar, ¿no? Derechos civiles, sociales y políticos. Yo no me gusta, en realidad, esta clasificación es una clasificación muy infantil. Es para explicar en primero de derecho algo de derechos fundamentales, pero en realidad no responde de modo estricto a la naturaleza de las cosas, porque si se fijan, todos los derechos fundamentales, todos ellos, tienen elementos de libertad, o sea, de derecho civil, tienen elementos de igualdad real, es decir, de Estado social, y tienen elementos democráticos. Son de alguna manera derechos políticos, ¿no? La propiedad privada, por ejemplo, es típico derecho de primera generación, derecho civil, ¿no? Pero la propiedad privada tiene un fuerte componente social, porque no declaramos la función social de la propiedad, no entendemos lo que es la propiedad y de hecho el Estado tiene una capacidad de delimitar, no limitar, que también, sino delimitar el contenido esencial del derecho de propiedad sin que eso genere un derecho de indemnización a favor del propietario, ¿no? Es lo que se llama el contenido esencial del derecho, la función social de la propiedad, por no hablar de la accesibilidad, etc. Y la propiedad tiene, por ejemplo, también un importantísimo componente democrático. Una sociedad en la que no esté muy repartida la propiedad privada, una sociedad en la que no sea una sociedad de propietarios, no es una sociedad democrática. Porque a veces pensamos en el pluralismo ideológico, pero también el pluralismo dominical, el pluralismo propietario, es una condición de existencia de una sociedad decente, de una sociedad democrática, ¿no? Y todos los derechos, el derecho de educación, por ejemplo, es un típico ejemplo de derecho social, tiene un
potentísimo contenido de libertad, porque sin educación las personas no somos libres. Ya se acuerdan ustedes de Kant, ¿no? Bueno, y de toda la tradición, ya de la filosofía griega. El hombre, la mujer, somos animales muy extraños, porque solo llegamos a ser nosotros mismos en la medida en que nos llenamos pacientemente de ideas ajenas y de experiencias ajenas y aprendizajes, ¿no? Así como un animal por instinto lo sabe todo pronto, nosotros necesitamos muchos años de aprendizaje, ¿no? Somos animales radicalmente humillados, porque no somos autónomos. Solo podremos ser autónomos cuando, digamos, hemos captado la sabiduría de muchos seres humanos coetáneos y anteriores a nosotros, ¿no? Por eso la palabra libro y la palabra libertad proceden del mismo campo semántico en el latín, ¿no? O sea que la educación está ligada con la libertad. Una persona no formada es una persona con menos capacidad de decisión, es una persona menos libre, es una persona potencialmente más sierva. Y la educación, digo, derecho social, derecho de libertad, y es también un derecho democrático, porque la democracia es una cuestión de ciudadanos bien formados, ¿no? Es inimaginable una democracia de calidad en la que la mayoría de la población, tendencialmente toda, no tenga altos niveles de calidad formativa. Bueno, o sea que en realidad esto de las generaciones de derechos hay que un poco con pinzas, ¿no? Todos los derechos, pero bueno, nos entendemos así. Retomo la idea primera. De repente los derechos democráticos se han puesto de moda, los derechos políticos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque parecía que cuando ya se generalizó el sufragio, ya se había alcanzado el ideal óptimo de los derechos políticos, digamos, ¿no? Hay aspectos muy importantes aquí en México, en todos los países, por ejemplo, en la generalización de verdad del sufragio activo y pasivo femenino, que no ha sido algo fácil. Ha habido todo tipo de trampas y de gañazas para evitar que, a pesar de que las normas ya hace tiempo establecían ese sufragio universal femenino, no alcanzaba efectivamente ni un sistema electoral equilibrado, ni un reparto equilibrado de cargas desde el punto de vista de género, ni mucho menos la paridad. Bueno, esto como que ya estaba superado. A veces se discute también sobre la garantía del proceso electoral, la limpieza, pero parecía que esos derechos estaban muertos ya. Sin embargo, estamos en sociedades ahora mismo, desde el comienzo de los años 2000, ha emergido con una potencia inusitada el fenómeno político del populismo. Yo les recomiendo que lean a Pierre Rosanvallon, que es este intelectual francés, un politólogo que ha escrito sobre el populismo el año pasado y que da claves sobre qué es esto, ¿no? Los movimientos populistas, que los hay de derechas, ligados a la idea de nación, en el fondo son formas contemporáneas de ideologías nacionalistas viejas, y hay también populismos de izquierdas en torno a la idea del pueblo. Digamos, dentro del mismo pueblo habría un buen pueblo y habría un mal pueblo conformado por la élite, no sé, por los enemigos del pueblo, en fin, ¿no? Variados. Cada país, incluso en países democráticos, vivimos fenómenos populistas. ¿Y por qué es importante? ¿Qué tiene que ver esto con los derechos fundamentales? Pues tiene que ver que para los populistas, ya sean de derechas o de izquierdas, el mecanismo básico de representación, que es a través de la elección, la democracia representativa, ellos lo cuestionan y más bien son partidarios de formas de democracia asamblearia, en el fondo basándose en ideas rousseauianas de la voluntad general, entendiéndose como unanimidad del pueblo, del buen pueblo, que solo un gran líder es capaz de expresar y de incorporar frente a la división de los partidos políticos tradicional, en la que parece que todos van a lo suyo. Emergen figuras carismáticas, los populistas son muy hábiles siempre en el manejo de la información, de los mensajes, por supuesto en la exaltación y en la excitación del enfado ciudadano por las crisis económicas recurrentes, muy importantes la de 2008, ahora con la pandemia, etc. Este es el caldo de cultivo en el que nacen los populistas, ¿no? El populismo es enemigo
los populistas son enemigos de la democracia representativa, en realidad de la democracia, por supuesto son enemigos del pluralismo ideológico, etcétera, ¿no? Bueno, esto es en la parte más bien oscura o negativa, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la realidad? Pues ocurre en la realidad, sobre todo como consecuencia de las crisis económicas, porque podríamos decir hay un Estado constitucional, hay una democracia de las vacas gordas, cuando todo va bien, bueno, se va creciendo económicamente, pero hay una democracia de las vacas flacas. Cuando hay crisis económica, hay paro, hay dificultades de todo tipo, en todos los estados, estamos desde ya casi 20 años en vacas flacas, ¿no? Y esto determina absolutamente todo. El pueblo, la mayoría de la gente, está enfadada. La mayoría de la gente no se siente representada por la clase política tradicional, por los partidos tradicionales. La gente está en el límite, se siente invisible. Le da la impresión de que precisamente el populismo se nutre de este cabreo de ciudadanos, ¿no? Rosambalón dice, el pueblo se volvió inhallable, ¿no? Y sin embargo la gente quiere participar, quiere ser tenida en cuenta, quiere poder mostrar su situación, ¿no? Y entonces, en este momento, lo que está ocurriendo es que hay como un auge de la tesis de que los ciudadanos debemos participar mucho más en la toma de decisiones públicas a través de referendos, a través de la participación real, digamos, no mediatizada por los partidos políticos de modo indirecto y subterráneo, sino real en la toma de decisiones parlamentarias, etcétera, ¿no? Vivimos un tiempo en el que tenemos que encontrar un nuevo equilibrio entre la democracia representativa y la democracia participativa, ¿no? Porque ahí nuestros sistemas se la juegan, hay un gran enfado ciudadano. Así que de repente los derechos políticos que parecía que los teníamos tranquilos, que ya estaban asegurados, somos democracias, ¿no? Hay elecciones, todo parecía ir muy bien, sin embargo aquí se abre un factor de incertidumbre, ¿no? Otro rasgo interesante de nuestro tiempo es el campo del bioderecho, todo lo relativo al avance de las tecnologías en el campo de la vida humana, ¿no? Estamos en un momento en el que junto con los temas clásicos, por ejemplo, el aborto, el derecho a abortar, fijaros que daba la impresión de que se iba abriendo paso un consenso, cierto consenso, sobre la posibilidad de reconocer el aborto, al menos en determinadas situaciones, no ya solo ligadas a la vida de la madre, sino, en fin, se iba abriendo esta posibilidad de reconocer el derecho al aborto como un derecho de elección, de decisión de la madre, ¿no? de la mujer en gestación. Sin embargo, fijaros lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esta revisión, este giro, que están en este momento dando un giro en clave conservadora. Yo sé que, bueno, es solo un ejemplo, ¿eh? No me quiero meter en este tema porque es ideológicamente muy contaminante y explosivo, ¿no? Todo lo relativo al aborto, porque aquí hay posiciones legítimas, contrarias y favorables. No, pero lo pongo como ejemplo, tema clásico, en el que hay idas y venidas, ¿no? Porque ya el futuro no es lo que era, ¿no? En realidad, en este momento, lo que nos ocurre es que nuestras sociedades son complejas, son multiéticas, son multiétnicas, y nos cuesta alcanzar consensos sobre temas verdaderamente esenciales de la convivencia, que eso es el catálogo de derechos en realidad, ¿no? Tiene que ver mucho con la moralidad social dominante en un momento determinado. Junto a este tema, piensen, por ejemplo, ahora en el derecho de la eutanasia activa directa. No hablo ni de interrumpir tratamientos de soporte vital cuando el paciente lo quiere, que eso ya se admite generalmente, ni hablo de proporcionar al enfermo sufriente y en fases finales medicamentos o tratamientos que aceleran su muerte a la vez que le mitigan los dolores, es decir, de la medicina paliativa en las fases finales, que también está admitida. Digo,
no parece muy problemática. Hablo de la eutanasia activa directa, es decir, de un acto intencionalmente dirigido a poner fin a la vida del paciente a petición de éste en un contexto eutanásico que tiene que ver con una enfermedad terminal o con una enfermedad no terminal, pero que produce graves padecimientos que el sujeto no quiere soportar. En este derecho nuevo de eutanasia, el paciente en realidad no decide vivir o morir, decide cuándo morir y de qué modo morir, pero la mayoría de los casos está abocado a morir, ¿no? En España acabamos de aprobar una ley, ¿saben? Ha entrado en vigor en junio de este año sobre el derecho de eutanasia. De momento lo reconocen como lo llaman derecho de prestación de ayuda a morir y tiene que ver con estos casos que he dicho, enfermedades graves y enfermedades terminales, o sea, enfermedades muy graves. El modelo español es interesante, saben que hay muy pocos países todavía que reconocen el derecho de eutanasia, pero hay dos modelos, o todo el modelo anglosajón, que empezó en Oregón, como saben ustedes, donde se permite, fue copiado en varios estados de la Unión, y luego en Canadá se permite el suicidio asistido a un enfermo terminal con un pronóstico de vida inferior a 6 meses. No hay control, hay controles médicos porque tiene que pasar por un procedimiento con 2 personas, 2 médicos, pero no hay controles a posteriori, tampoco a priori. Y luego estaría el modelo europeo, Holanda, Luxemburgo y Bélgica, donde tampoco se reconoce como un derecho, sino más bien como una excepción o una justificación de la conducta de homicidio por piedad, pero que no tiene tampoco ningún control. En Holanda, por ejemplo, la primera vez que un tribunal, antes de la ley es de 2000, antes de que un tribunal, la primera vez que un tribunal reconoció el derecho a ayudar a morir a alguien fue el caso Posma en 1973, ya, o sea, imaginaos, ¿no? Y desde 1973 hasta el momento solo ha habido un caso donde se cuestiona la legalidad de la eutanasia, ¿no? Saben además que allí se ha practicado también a menores de edad y sobre todo a enfermos mentales y a enfermos también inconscientes, o sea, en situación vegetativa, ¿no? España opta por un modelo de permisión que se basa en Canadá, en una sentencia muy, muy importante que hubo hace unos pocos años, la sentencia Taylor contra Canadá, y hay un procedimiento en el que la persona que quiere morir tiene que pasar por el dictamen de 2 médicos y luego hay un órgano en cada comunidad autónoma, el equivalente a los estados, que verifica que se cumplen las condiciones. Si se cumplen, lo tiene que autorizar, o sea, que no es estrictamente una licencia, sino una verificación de que se den las condiciones, o si no se cumplen las condiciones puede negarse. En todo caso, estoy seguro que el modelo español se va a mirar pronto en América Latina, suele ser muy influyente, y esto va a venir, esta discusión, a México más tarde más pronto que tarde. Pero bueno, y junto a estos temas de la eutanasia y aborto, son clásicos, claro, en relación a la bioética se plantean muchos otros problemas. Lo hemos visto estos días en relación a la pandemia, la cuestión de la vacunación obligatoria, ¿no? Hasta qué punto es legítimo obligar. Algunos estados han exigido a toda la población, o al menos a los empleados públicos, a vacunarse. Alguien dice, a ver, cuidado, según la teoría clásica de hechos fundamentales, toda intervención en el cuerpo de una persona sin el consentimiento de ésta constituye una intromisión en el derecho a la integridad física o corporal, por tanto debe prohibirse. Pero claro, otras personas dicen es que alguien no se vacune no tiene solo consecuencias sobre la propia vida o salud de la persona que lo decide, sino sobre los demás. Y por tanto el Estado está legitimado para exigir la vacunación. Yo estoy con estos. Creo que el Estado puede obligar a vacunar, desde mi punto de vista, ¿no? Si yo fuera juez constitucional y me llegara el caso, fallaría a favor de la vacunación obligatoria. Suelo ser liberal, ¿eh? En general me gusta la libertad más que cualquier otra cosa.
pero no cuando esa libertad pone en peligro la vida o la salud de los demás, ¿no? En ese caso, saben que eso se llama en derecho paternalismo jurídico, ¿no? Cuando hay una norma estatal que obliga a adoptar una conducta para protegerte incluso contra tu propia voluntad, como por ejemplo cuando hay una prohibición de bañarse en una playa, ¿no? Yo quiero bañarme en el mar, oiga, hay una bandera roja, usted no puede bañarse en el mar, pero oiga, que yo quiero, pues muy bien, no puede. O yo quiero fumar en un bar y no me dejan, ¿no? Entonces, ¿os acordáis de cuando se debatía este asunto también? Y alguien decía, hombre, es que si usted fuma, usted puede fumar, pero claro, si fuma en el bar está perjudicado a terceros, bueno, algo así, ¿no? En realidad, el paternalismo jurídico está justificado cuando digamos, la propia autonomía, la expansión de la autonomía, pone en peligro bienes jurídicos ajenos, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión discutible. Pero bueno, más allá de eso, claro, todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida, los derechos de reproducción asistida, la bioética, ¿no? ¿Hasta qué punto? Hay algunos países que no permiten la reproducción asistida, otros que la permiten, pero solo si es homóloga, o sea, si el material genético es el de la pareja. Otros permiten también la heteróloga, es decir, un material genético de un donante. Hay problemas ligados luego a la paternidad, a la maternidad. Claro, porque vivimos en un tiempo en el que uno puede tener 4 madres, ¿no? Está la madre genética, que es la que proporciona el ADN, el óvulo, la madre biológica, que es la que produce la gestación, y luego está la madre jurídica, porque ese niño o niña puede ser dado en adopción. Bueno, hay tres maternidades, creo, ¿no? A algunos se le ocurre una cuarta, y luego está la madre de verdad, no lo sé. Bueno, o sea, ¿recuerdan del brocardo latino mater semper certa es? Bueno, pues ya ni eso es verdad, eso no es cierto ya. También hay dudas, ¿no? Así, bueno, bienvenidas, porque sobre los padres siempre hubo dudas, ¿no? Pues ahora sobre las madres también. Bueno, todo el campo de la bioética es un campo que está en ebullición, sobre el que no hay consensos, ¿no? Bueno, otro rasgo, voy acabando ya, ¿eh? Un rasgo importantísimo tiene que ver con los derechos de privacidad, también ligado a la expansión de las tecnologías. Yo ya creo que es absurdo llamarles nuevas tecnologías, ¿no? Porque ya estiramos demasiado lo que es nuevo, ya están aquí de hace mucho tiempo. El impacto sobre todas las relaciones personales es extraordinaria y tenemos un problema, ¿no? Porque si se fijan, los grandes valores constitucionales de los derechos fundamentales tienen que ver con la vida, hemos hablado de la bioética, tienen que ver con la libertad, por supuesto, y ahí están ustedes, ¿no? Tienen que ver con la propiedad, sin duda, tienen que ver con la igualdad y la igualdad real, de esto hablaré luego, tienen que ver con la intimidad, con la privacidad, con ese espacio de autodeterminación personal que en principio todos deberíamos tener, un reducto de intimidad sobre el que no podría ejercerse o interferir la mirada, la curiosidad y ni mucho menos la interferencia ajena de un tercero, ¿no? Y sin embargo, pues podemos observar en nuestras sociedades cómo la privacidad no existe, ¿no? Tendencialmente sí, hay una protección de datos, en realidad las posibilidades tecnológicas de espionaje, sobre todo en nuestros gustos, tanto desde el sector público como desde el sector privado, empresarial, del mercado, son tan extraordinarias, ¿no? Que es asombroso, es un bien jurídico que está en peligro, pero vamos, peligro con esa luz roja cuando salen las películas y con ruido, ¿no? Todo el bien jurídico, privacidad, ¿no? Intimidad. Y luego tenemos, por último, lo que quería decir como un apunte, la igualdad real. La igualdad real. Este es un campo fundamental, ¿no? Pensemos en toda América Latina, es una zona, una región donde hay mucha riqueza y el problema no es la creación de riqueza o la falta de riqueza de todo tipo, sino la distribución de la riqueza, ¿no? Como en todos los países. El Estado democrático solo lo es si garantiza la libertad, la democracia y la igualdad real, ¿no? Bien, así que los derechos de igualdad están absolutamente sobre la mesa.
Y, de hecho, es tan importante que yo vengo años diciendo que ha nacido una rama del derecho nueva, que algunos de los que estudiasteis aquí derecho, bueno, yo ya empiezo a ser el más viejo de toda la concurrencia. Recuerdo cuando daba conferencias y era el más joven y me miraban con recelo a ver qué va a decirnos este, ¿no? Bueno, y ahora empiezo a ser ya de los más viejos del lugar. Pero bueno, muchos de los que han estudiado aquí todavía no han estudiado derecho antidiscriminatorio en ninguna asignatura. Algo en constitucional, derecho, algo de igualdad, quizá los más jóvenes algo de igualdad de género, que es el tema de moda, de referencia, pero fíjense que este es el campo del derecho de mayor desarrollo reciente, que no se refiere solo a los derechos fundamentales, al derecho constitucional, sino al derecho penal, al derecho administrativo, al derecho civil. Solo el cambio del derecho de familia que se estudia actualmente comparado con el que estudié yo, que estará más cercano al siglo XIX, ¿no? Y eso que no estudié en una época, yo no veía dinosaurios cuando estaba estudiando, ¿eh? O sea, no soy tan viejo, pero la verdad es que era un derecho del... Bueno, en general los civilistas suelen ser muy del siglo XIX, con perdón de los civilistas aquí presentes. Pues ya no los conoce nadie, porque ha cambiado radicalmente, ¿no? Derecho de familia, derecho laboral, no digamos, ¿no? Es un derecho, por tanto, que afecta a muchas ramas y que afecta a muchos ámbitos de relaciones sociales, a la política, el derecho electoral, el derecho al derecho, por supuesto, laboral, pero también al derecho administrativo, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué hay ahí en el derecho antidiscriminatorio? Pues está la igualdad de género, que es aún no lograda. Pensemos, y no hablo ya solo de la violencia de género, que ustedes, por desgracia, bueno, tienen que enfrentar de modo abundante y da la impresión, no sé si les da la impresión, de que luchamos contra la periferia del problema, contra manifestaciones, ¿no? Sin embargo, la fábrica del problema sigue bastante indemne, ¿no? Se dan cuenta que ustedes de que la discriminación es una conducta, ¿no? Una conducta en virtud de la cual se trata de modo distinto y peor a alguien en función del rasgo determinado, género o lo que fuera, ¿no? Es una conducta. Pero claro, para llegar a la conducta hay dos pasos previos, siempre, que nos dice la psicología social cuáles son. El primero de ellos es la idea de estereotipo, la generalización. Resulta que, nos dicen los psicólogos sociales, los seres humanos somos tacaños cognitivos y funcionamos a través de estereotipos, ¿no? De ahí también tan importantes los sesgos. En realidad, reconocemos la realidad a partir de sesgos. Por ejemplo, tendemos a ver solo aquellas cosas o a escuchar aquellas ideas que vienen a confirmar las nuestras. Y las que las ponen en cuestión, como que no las acabamos. ¿Cómo decía? ¿Cómo era aquello? ¿No? Los sesgos. O sea, bueno, generalizamos para reducir la complejidad de lo real, ¿no? La generalización. Las generalizaciones son buenas o malas, pero cuando la generalización es mala, es decir, cuando al elemento cognitivo, que es el estereotipo, se le añade un elemento axiológico, ideológico, de valoración, el estereotipo se convierte en prejuicio. El derecho antidiscriminatorio combate los prejuicios más graves de la convivencia. El machismo, sin duda, aquel que atribuye los espacios privados de la asistencia a las mujeres, los espacios públicos, a los varones, ¿no? La homofobia, la transfobia, el racismo, la xenofobia. Piensen en el racismo, que es un triple malentendido. No sé si se han fijado. Sí, porque no hay razas, no hay razas. ¿No? Los científicos nos dicen, desde que se extinguieron los neandertales, en Europa nadie sabe cómo, pero seguro que nos los cargamos los sapiens, presuntamente sapiens. Lo que pasa es que nuestros antepasados fueron hábiles y no dejaron pruebas fáciles de obtener, pero ya se verá. Eso estoy absolutamente convencido de que fuimos nosotros. Como yo estaba absolutamente convencido hace 25 años, yo seguía estos debates, hace 25 años los antropólogos decían, los sapiens y los neandertales convivieron durante cientos de años, miles de años, pero no se hibridaron entre sí, decían los antropólogos. Y yo, claro, conociendo a los sapiens, pensaba, no se mezclaron.
No me suena, seguro que se mezclaron. Efectivamente han encontrado, ahora resulta que una décima parte de nuestro ARN es neandertal, ¿no? Sobre todo los europeos, o sea que claro que se mezclaban. En fin, desde que desaparecieron los neandertales, solo hay una raza humana, que es la sapiens sapiens, la nuestra. Tenemos el mismo ADN, distinta apariencia, distinto color de piel, etcétera, pero tenemos el mismo ADN, la misma raza. Entonces, el racismo se basa primero en el error de que hay razas. No es verdad. Segundo, de que unas razas son superiores a otras. Esto es interesante porque podría haber razas, pero ¿por qué una va a ser mejor que otra? Pueden ser razas que coexistan. El racista cree que unas razas son superiores. Eso ya es un paso más allá. Y el tercer paso, el error más grave de los racistas, es que si os fijáis, el racista siempre se considera de la raza superior. Lo cual es sorprendente, ¿no? Porque yo siempre digo, a ver, hay razas, unas son superiores a otras. Evidentemente el racista es intelectualmente y moralmente de la raza inferior, ¿no? Bueno, y por tanto, digamos que un racista es alguien muy mal informado, pero con una gran autoestima, ¿no? Bueno, el racismo, la xenofobia, o sea, la islamofobia, o sea, todas las fobias y los ismos que ustedes quieran, ¿no? Esos prejuicios están en la base del derecho antidiscriminatorio, ¿no? Que es el derecho, ahora mismo en relación a los derechos fundamentales, de mayor desarrollo. Pues está el derecho de igualdad de género, tenemos el derecho de las minorías sexuales, que tiene que ver con la homosexualidad, el reconocimiento del matrimonio igualitario, que es un asunto que bueno, va abriéndose paso. También en la adopción de los hijos, ¿no? Es una cuestión que para un cierto sector de la población le pone muy nervioso. ¿No? O sea, que son cuestiones muy discutibles y muy debatibles, ¿no? Evidentemente yo tengo mi opinión, pero la opinión son como los traseros, cada uno tiene una, ¿no? Yo lo que quiero decir es que son los temas de nuestro tiempo, o sea que cuando hablamos de derechos humanos, más allá del acuerdo general de que son muy importantes, cuando pasas a la segunda frase de desarrollo en relación a cualquier derecho, ya aparecen los disensos, se agota el consenso, porque los valores en nuestra sociedad juega como la reina en el ajedrez para todos los lados, ¿no? Era muy fácil cuando la sociedad era homogénea ideológicamente, porque todos entendíamos todo, igual. Pero es que ahora no todos entendemos. Ahora tenemos que convivir, ¿no? Y ojalá en esta convivencia pues lo hagamos con mayores dosis de tolerancia, de diálogo. O sea, los demócratas de verdad no debemos desesperarnos, ¿no? Los demócratas de verdad. Bueno, yo me incluyo ahí, estoy seguro que ustedes también, ¿no? O sea, porque es muy importante. Sin libertad, sin igualdad real, sin democracia, con conflictos, con pluralidad, pero hay que llegar a acuerdos, a consensos, a equilibrios. Esto es fundamental. No achillarnos, no a dividir, no a polarizar, que es el momento en el que estamos viviendo todas nuestras sociedades democráticas, como consecuencia también de las crisis económicas. Sin libertad, sin igualdad y sin democracia, nuestras sociedades no son decentes. Así que hagamos todo lo posible porque lo sean. Muchísimas gracias. Doctor Fernando, qué gusto y qué agradable escuchar su plática y estas ideas que nos manifiesta. Me hizo recordar a Bobbio cuando decía que sin derechos humanos reconocidos, debidamente garantizados también y protegidos, no existe democracia. Si usted nos lo permite, podemos abrir un espacio de preguntas y respuestas de los compañeros que aquí se encuentran de forma presencial con nosotros. Le anticipo que estamos entre puros penalistas, al menos acá. Seguramente en línea se nos habrá colado uno que otro civilista o alguna otra área del derecho, pero quisiera preguntarle si alguien tuviera alguna pregunta. Buenas tardes, doctor. Hola.
Doctor, justamente con estos temas y este desarrollo que usted nos realiza de la evolución de los derechos humanos y los recientes desafíos, tomando en consideración estos avances ideológicos y cobijados en la búsqueda de la identidad del ser humano y las libertades del ser humano, ¿qué opinión le merece las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde reconocen este derecho del ser humano de buscar el reconocimiento de una identidad que puede no corresponder con sus características biológicas, e incluso la última en donde ya dieron una definición en donde el ser humano puede no encontrarse identificado con la edad que presenta, en la que incluso le han dado la denominación de transedad? Estas circunstancias o estas evoluciones de la Suprema Corte en las resoluciones que ha tenido, ¿qué opinión le merecen a usted? Muchas gracias, es una cuestión muy importante. Lo de la transedad no tengo yo criterio, no lo sé, tendría que estudiar más, no lo sé. En cuanto al transgénero, sí tengo un criterio, ¿no? Digamos, todos aquí presentes, si fuerais jueces, sabéis que lo primero que tendríais que hacer es ver qué dice el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en México, porque desde la reforma de la Constitución, del artículo 1, es derecho constitucional vigente en México, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos dice que todas las personas tienen derecho a una cierta autodeterminación en cuanto a su identificación como género, ¿no? Como mujer o como hombre, ¿no? Es decir, existe efectivamente personas, mujeres y hombres en las que no coincide el sexo físico con el sexo psicológico, ¿no? Esto se ha venido, es decir, son un cuerpo, una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Esto, como sabéis, hasta hace poco era considerado una enfermedad mental, se llamaba disforia de género, ya la OMS y la Academia de Psiquiatría, con su manual de enfermedades, las ha descatalogado. Bueno, todavía creo que no en relación a la enfermedad mental, bueno, o hace poco, mejor dicho, hace muy poco, sí. Todo el derecho nacional de derechos humanos nos dice que estas personas tienen derecho a su reconocimiento, al que ellos digan, ¿no? Además, sabemos también de las personas trans que están expuestas a todo tipo de violencia, de abuso, que tienen una esperanza de vida menor, que son, digamos, personas con una gestión, tienen que gestionar muy esquizofrénicamente su propia existencia, porque socialmente no se les admite, o sea que son sujetos especialmente vulnerables, ¿no? Bueno, no tengo ninguna duda que tienen el derecho a la identidad sexual. Se discuten los detalles, ¿no? El demonio está en los detalles. Por ejemplo, en España tenemos ahora en discusión una ley, claro, hasta hace poco era enfermedad, ahora ya no lo es. Claro, si no es enfermedad, hay que dar menos peso o ningún peso al papel de la valoración médica y de la valoración psiquiátrica en todo esto, ¿no? Hay que desmedicalizar la autonomía personal, que es el siguiente estadio, de tal manera que en España ya no va a hacer falta el dictamen de psiquiatra previo diciendo efectivamente esta persona tiene disforia de género, sino que basta la propia voluntad del interesado o interesada, y además se rebaja a 16 años esa decisión. Yo estuve de político 4 años, fui secretario de Educación en mi estado, que se llama Castilla y León, y teníamos declarados en un año 33 escolares, incluso algunos con 8, 9, 10 años ya, en adelante hacia arriba, que tenían esta situación de disforia. ¿Qué querían los padres de estos niños? Pues venían al colegio y le decían al director, mire, mi niña se llama María, el lunes quiere llegar al colegio y quiere que le llamen Mariano, y va a venir vestido de chico. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, muchos colegios, el director decía, mire, cuando usted tenga 18 años, viene y hablamos, ¿no? Lo cual es decir, aquí no pasa nada. Otros recorrían a ONGs, muy militantes, pero el sistema como no tenía una respuesta ante esta situación. Entonces yo dicté un protocolo para que el niño o la niña, o sea, para que toda la ecología escolar aceptara el cambio
denominación en el sentido de la voluntad del niño o niña, que les puedo garantizar que no era frívolo. Los niños y las niñas, ni los adolescentes tampoco, ni los adultos, se levantan una mañana diciendo, hoy, ¿qué voy a ser? Pues voy a ser mujer, voy a ser hombre, mañana voy a ser semoviente. No, no. Aquí había una voluntad muy firme y había mucho dolor por parte de los padres, o sea, la gente que dice, no, no, esto es cosa, estamos induciendo a que la gente elija cada día lo que quiere ser. Hombre, no, no, seamos serios, ¿no? Hay mucho dolor ahí, ¿no? Entonces, lo que vimos es que si tú en el colegio hablas con los niños de la clase, hablas con sus padres, pero claro, hablas con los otros niños y otros padres del colegio, porque al final, a la entrada, salida del colegio, en los patios y tal, tú lo hablas, tú los pones, lo cuentas, vimos que aceptaban la situación y no pasaba nada. Nada. Había el debate, el único debate, ya saben ustedes, es un debate escatológico, que era el debate de los aseos. ¿Dónde va la niña? O sea, lo planteaban en clave conservadora algunos diciendo, bueno, ¿dónde va la niña? ¿Va al aseo de niño o al aseo de...? A ver, primero, tendencialmente deberíamos ir a baños unisex, ¿no? Tendencialmente. Pero claro, como eso cuesta mucho dinero, en fin, tenemos de niños, de niñas. Bueno, pues no son tantos casos. La dirección del colegio puede perfectamente arbitrar una situación en la que puedan ir a un baño el de profesores en un momento determinado, o puedan, porque algunos padres se quejaban, ¿no? Decían, no, es que en realidad este es un niño que quiere ser, que se siente niña. Claro, va al baño, al cuarto de las niñas, claro, no se ha operado todavía, etcétera, ¿no? Había padres que mostraban esta especie de rechazo. A mí me parece un problema que perfectamente en la vida diaria del centro se podía evitar con un poco de buena voluntad y con un buen manejo de la organización. No creo que sea un obstáculo insalvable para que se frustre, porque es que se frustra la condición, la autonomía del menor incluso, ¿no? O sea, incluso del menor, no digamos ya del mayor. Esto digamos como experiencia personal. En cuanto a lo de la edad, nunca lo había oído en realidad. Pero ya lo estudiaré. México siempre propone cosas muy asombrosas. Muchas gracias, doctor. Abrimos espacio para una pregunta más. Si alguien tuviera la amabilidad de hacerlo. Maestra Mayra, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Bueno, es una pregunta muy relacionada a lo que usted manejó de las tecnologías. Si bien las tecnologías vienen ya desde hace algunos años desarrollándose, que lleguen a los diversos espacios del mundo por el avance económico que tiene cada país. Sin embargo, está muy de moda un tema que es LegalTech. No sé si lo ha escuchado. Supongo que sí. ¿Qué va a enfrentar el concepto de derechos humanos con estas nuevas tecnologías? Y otro tema también, ¿qué discusión hay de aquel lado del mundo respecto a ahora sí que el concepto de derechos humanos lo tenemos enfocado a lo que es la persona, el sapiens de hecho, pero por aquel lado del mundo también está esta robot Sofía, que hace 3 años creo se le reconoció la ciudadanía. ¿En qué concepto está esa evolución para los derechos humanos con ese tipo de problemáticas? Qué interesante. Bueno, los aspectos de la tecnología merecería una charla entera de solo. Pero me gustaría detenerme en un punto que es, efectivamente, la condición de derecho humano tiene que ver con una antropología, ¿no? Y ahora mismo es lo que está en discusión fundamentalmente en todas nuestras sociedades, porque parece que el ser humano está atrapado entre el robot, la inteligencia artificial, los algoritmos, que también pueden discriminar, también los neuroderechos, ¿no? Sabéis que están en eso, intentar levantar un muro frente a la posibilidad de que se pueda llegar a adivinar nuestras preferencias, ¿no? En este momento ya... Bueno, antes no dije que ahora se puede editar el genoma humano ya, con un procedimiento muy sencillo. O sea, que puedes clonar, puedes hacerte, en fin. Bueno, en fin, ¿no? Bueno, digamos que el ser humano está entre el robot que está emergiendo, la inteligencia artificial, y está entre los animales también. Porque, claro, desde las posiciones de los animalistas, los seres humanos somos un animal más, pero además el animal más depredador del resto de animales, ¿no? E incluso
Hay ya autores y algún tribunal en Argentina que han reconocido derechos humanos de los perros, ¿no? Han reconocido que, digamos, los animales domésticos son personas no humanas. ¿Qué te parece? Es sutil, ¿no? Es una persona no humana. Muchos de los aquí presentes que tenéis animales domésticos diréis, hombre, pues sí, e incluso son más humanos que muchos de los humanos que yo conozco, ¿no? Pero bueno, todo esto, y efectivamente los animales domésticos necesitan también su protección, requieren una protección más intensa, pero cuidado, ¿no? O sea, aquí se abre un campo un campo muy interesante de discusión para los próximos años, ¿no? Entre la tecnología en el fondo, en este tiempo, los seres humanos no estamos muy contentos sobre los seres humanos, ¿no? Vivimos un tiempo de pesimismo antropológico y de autodesprecio, de muy baja autoestima, ¿no?, sobre lo humano, que además tampoco tenemos claro todos en qué consiste, ¿no?, la humanidad. Ahí es interesante, ¿no?, los derechos humanos. A lo mejor el año que viene estamos celebrando esto ahí con una Carta Internacional de Derechos de los Perros Domésticos, no sé. En fin, bueno, gracias, ¿no? Creo que no te he contestado, pero solo he abierto más preguntas y más dudas y más incertidumbres, ¿no? No he respondido a nada. Bueno, eso siempre me dice mi mujer también, o sea que... Gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias. Interesante plática la que nos ha dado el día de hoy. Me quedo sin lugar a dudas con lo que nos ha comentado. Sin derechos humanos no hay humanidad. Me parece que esto es sumamente relevante. Es muy importante el tema de los desafíos recientes de los derechos humanos que usted nos ha expuesto en diferentes ámbitos. Una situación que llama mi atención es el tema del derecho antidiscriminatorio que nos expuso el día de hoy. De la mano con este derecho humano, ¿qué tanto nos falta por conocer de este derecho? ¿Qué tanto va a evolucionar este derecho? ¿Y qué retos tendríamos que enfrentar para lograr justamente la aplicación efectiva en este derecho humano? Como servidores públicos nosotros, ¿cómo podríamos coadyuvar justamente en que se haga efectivo este derecho humano? Pues no dices nada. Podríamos estar mucho tiempo, ¿no? Fijaros en el acceso a la justicia, la discriminación étnica, ¿no?, de minorías étnicas, mientras no haya intérpretes accesibles, en fin, ¿no? O sea, digamos, exige desarrollos normativos, hay ya normas, pero no hay aplicación de las normas, y claro, hay sutiles transiciones valorativas que van moviendo. En fin, sobre esto tengo un libro que no quiero que compres, ¿no? De repente no hemos llegado a la publicidad, nos tenemos que ir a comer, ¿no? Pero tengo todo un libro sobre esto. Bueno, pero hagamos una cosa, mejor que mi libro, ¿no? En España había un autor, Paco Umbral, que fue a un programa de televisión y había varios, y en un momento determinado se cabreó y dijo a la presentadora, a ver, Mercedes, yo no venía a hablar aquí con estos señores de opiniones políticas porque yo ya escribo una columna cada día de opiniones. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues no venía a hablar de mi libro. Hay un manual de derecho antidiscriminatorio, que lo encuentras fácil en internet, es de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales y del Tribunal de Derechos Humanos. Lo han hecho conjuntamente. Ahí podrías ver toda la situación y muchas de ellas, ¿no? Está muy bien, es un manual. Está en español también, está en inglés, otros. Pero bueno, lo que te debo te lo pago con esta redirección. Perdón. Muchísimas gracias, doctor. Si nos permitiría una pregunta más, si alguien tuviera, adelante, por favor. Gracias. Doctor, ¿qué opinión tiene respecto a la adopción de niños, niñas, por parte de los matrimonios de un mismo sexo? Me refiero específicamente a dos personas del sexo masculino que hagan la adopción de un bebé. Creo que pues ese matrimonio tiene todos los derechos como personas, pero ¿dónde queda el derecho, la representación de un bebé
y su desarrollo natural en el transcurso de su vida? Es una pregunta estupenda. Además, adivino claramente tu visión. O sea, que es la misma que yo tenía hace 20 años, cuando debutó esto en Europa. Yo también empecé a pensar, hombre, pues es bueno que el bebé tenga una figura materna, una mujer, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Ocurre que, bueno, primero, en materia de adopción, como sabéis bien, no hay un derecho de los adoptantes a adoptar, sino que está el derecho del niño a ser adoptado. Y todas las decisiones en materia de adopción responden al superior interés del menor. O sea que por eso hay un procedimiento muy estricto, público, en orden a la concesión de la adopción, ¿no? O sea que es un procedimiento que garantiza que los adoptantes cumplen las condiciones adecuadas para la adopción. O sea, no hay un derecho a la adopción, eso está claro. ¿Qué ocurre? Ocurre también que en España, supongo que aquí también, se permitía la adopción por parte de una persona. O sea, no fueran los dos miembros de una pareja, sino un single puede adoptar, ¿no? En ese caso, claro, ¿qué ocurría? Que ese single puede ser homosexual, puede ser una lesbiana, adopta al niño, la niña va a vivir en una pareja, en una situación, ¿no? O sea, que ya las familias homosexuales existían incluso antes de que se reconocieran el derecho. También por la posibilidad muchas gracias, por la posibilidad de la adopción, por un lado, de la reproducción asistida. Si se permite la reproducción heteróloga, una mujer puede ir a pedir, puede ir a pedir un proceso de reproducción asistida, y por esa vía, si esta persona era homosexual, podía tener ya. Y también estaba el caso del típico señor de 50 años que tenía 3 hijos y de repente salía al armario y se iba a vivir con otro señor, ¿no? Y tenía 3. O sea, que ya no es tan extraño, pero claro, hay un paso más. Claro, ¿qué ha pasado? En Europa, el Tribunal de Derechos Humanos, en una sentencia de 2008-2009, que era Freté contra Francia, negó la posibilidad de adopción de un homosexual varón de un niño, ¿no? En el procedimiento, formalmente, la causa de la exclusión no era la homosexualidad de esta persona, pero se deducía del procedimiento, ¿no? Se deducía bastante claramente. El tribunal, sin embargo, consideró que Francia podía negarse a aceptar esa adopción. Pero solo 3 años más tarde, en el caso EB contra Francia, concluyó lo contrario. Es decir, dijo inequívocamente el Tribunal de Derechos Humanos que las autoridades no pueden discriminar por razón de orientación sexual a los homosexuales en el proceso de adopción de menores. O sea, luego, por otro lado, en el sistema interamericano tenemos el caso Atala Rifo y Niños contra Chile, como ustedes perfectamente saben, que incluso ha ido mucho más allá. Ha ido más allá y ha dicho, es que no hay ningún daño psicológico, etc. Y esta sentencia, Atala Rifo y Niños contra Chile, es interesante. Era un caso en el que una fiscal de Chile se había divorciado, tenía varias niñas y le habían encomendado la patria potestad, pero esa mujer empezó a convivir con otra mujer. Entonces el ex marido y padre de las niñas fue contra ella diciendo, a ver, mis hijos no van a estar en una familia de lesbianas. Las autoridades chilenas, como saben, Chile es un país bastante conservador, se pusieron de parte del padre y retiraron la patria potestad a la madre. Pero el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana dijo que no se puede discriminar a los homosexuales, en este caso lesbianas, por su condición homosexual. Es decir, que ahora mismo el estándar del derecho internacional de derechos humanos es clarísimo, no se puede discriminar. Y de fondo, ¿cuál es el argumento más importante? Que es el que me ha acabado de convencer, por eso he dado un giro copernicano. En este tema, como en otros, yo mismo he cambiado de opinión radicalmente, porque me pasa lo que a Churchill, que decía, a lo largo de mi vida he tenido que cambiar muchas veces, he tenido que comerme muchas veces mis propias palabras, pero he descubierto que se trata de una dieta equilibrada, ¿no? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que nos dicen los psicólogos más serios, digamos, las asociaciones de psicólogos y además mundiales, ¿no?, que la cuestión clave en relación a la adopción como en relación a la paternidad es que la niña esté en un ambiente donde sea querido.
O sea que la cuestión de la homosexualidad no es determinante. Incluso hay mitos muy, muy robustos pero falsos, como la idea de que si un niño está con una pareja de gays, pues va a ser gay, ¿no? Esto es una barbaridad, porque es evidente que cualquier niño ha nacido de una pareja heterosexual, aunque sea gay. O sea que no hay... Bueno, aparte que todo el mundo sabe que los niños, sobre todo los adolescentes, hacen lo contrario de lo que quieren sus padres, ¿no? Pero bueno, en fin, he evolucionado. Es decir, yo aquí el derecho somos una ciencia auxiliar de la psiquiatría, ¿no? Porque tenemos que estar a lo que nos digan los psiquiatras y los psicólogos sobre esta situación y no están detectando mayores problemas. Hay un campo donde sí hay problema en este momento, que va más allá, que es la maternidad por sustitución, por subrogación. Típicamente, parejas de homosexuales masculinos, aunque no solo, quieren que por lo menos uno de los dos aporte el material genético de un hijo común. Y entonces alquilan el vientre de una mujer, porque amparándose en la tolerancia de algunos países, bueno, California, ¿no? Pero también Ucrania y otros, ¿no? Que han abierto... Bueno, México tenía también, recuerdo que algo había ahí, pero eso ya plantea problemas de otro calado. Es otro animal, es otro animal. A mí la gestación por subrogación no me convence en absoluto, estoy en contra, porque hay aspectos ahí mercantiles, lucrativos, aunque luego se diga que no, también basándose en la vulnerabilidad de la gestante. Tengo dudas sobre la libertad de decisión de la... Ahí tengo dudas. No sé si dentro de 20 años ya diré, pues nada, no sé ni por qué dudaba, pero tengo dudas. No estoy a favor de la gestación por sustitución. Sin embargo, la experiencia española, llevamos ya muchos años con matrimonio igualitario, con hijos de parejas. No se han detectado o no se han relatado mayores problemas de índole psicológico en relación a los menores de familias así. Es verdad que al principio genera un rechazo en el entorno, en la escuela y tal, pero eso ya pues pasa como pasaba con los primeros divorcios, ¿no? Bueno, pues era llamativo, lo que queráis. Ahora ya empieza a ser llamativo que los padres sigan casados, ¿no? Dice, joder, pobre fulanito, sus padres siguen juntos, pobrecillo, ¿qué habrá hecho? Y tal. No, esto es una broma, claro. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, le agradeceríamos si toma el uso de la voz la maestra Margarita Luna Telles Girón, quien es vicefiscala de Investigación y Persecución del Delito. Doctor, pues la verdad fue una estupenda ponencia lo que usted nos brindó. Cuando usted inició, señaló que iba a dar brochazos de algunos temas, pero yo le puedo asegurar que no fueron brochazos, fueron pinceladas. Fueron pinceladas, doctor. Mejor. La verdad es que todo lo que usted expuso, maestro, nos sirve como institución para ampliar la visión, porque me parece que muchas veces nos quedamos casados con el tema de derechos humanos solo en materia de víctimas, de detenidos, y bueno, hay problemas que cotidianamente se repiten en la operación de las funciones, pero me parece que en cualquier momento, cualquiera de los temas que usted tocó, se nos puede presentar dentro de alguna incidencia por alguna denuncia o en relación con alguna víctima. Entonces estoy segura de que lo que usted nos mencionó nos está sembrando elementos esenciales para investigar, para adicionalmente ver cómo vamos a aplicar la observancia de un derecho humano dentro de una denuncia, y la verdad es que tiene usted un estilo personal excelente, doctor. La Muchas verdad gracias. es que fue muy amena la ponencia y me parece que es la forma lúdica más sana de aprender de derechos humanos y de además conmemorarlo en este día. Muchísimas gracias, maestro. Muchas y bueno, gracias. si me permiten, en nombre y representación del señor fiscal, quien agradece desde este momento, agradece mucho su presencia. Gracias. Voy a hacer la entrega de un agradecimiento en su nombre. Les pido un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y espero que mi mención no suene abusivo, pero ojalá que el doctor Rogelio en algún otro momento nos pueda permitir otra vez compartir con el doctor. Esta es su casa, doctor. Este es el complejo de la Fiscalía General y todos los servidores públicos que están aquí han recibido de verdad mucha capacitación en el tema, pero lo que usted hoy nos dio hace un punto y aparte en relación con este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, de esta manera damos por terminada esta conferencia magistral, Desafíos Recientes de los Derechos Humanos, a cargo del doctor Fernando Rey Martínez. Muchísimas gracias de verdad por su presencia. Muchísimas gracias, doctor Rogelio Flores Pantoja, por hacerlo posible. Reciban todos un cordial saludo del señor Fiscal General del Estado, maestro Alejandro Echeverría Cornejo, y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias.